Pues esta mañana, hermanos, el nombre de la predicación se llama La fe sincera de una madre que deja huella. Esta mañana no seguimos con los estudios de Tesalonicenses. Esta mañana tomamos un momento especial para hablar acerca de la palabra de Dios, acerca de las madres, de su rol como mamás y de su responsabilidad como mamás. Y antes de esto, para empezar, me gustaría comenzar viendo esta imagen. Estando en Tailandia, en un templo budista, el Señor me permitió observar a una mamá que iba con su hijo y llevaban una ofrenda. Lo interesante es que entra con su mamá, viene con su ofrenda a este niño y la pone en el suelo. Me llama mucho la atención esto porque pensaba en este momento, venía a mí el versículo de instruye al niño en su palabra, cuando fuere viejo no se apartará de ella. Venía a mí este pensar y pensaba, esta madre en su fe, en lo que ella cree que está bien, en lo que ella cree que es la verdad, está llevando a su hijo, está haciendo que su hijo crezca en esta religión y en esta religión que parece la verdad pero que no la es. Y pensaba, si una madre que no tiene el conocimiento del Señor hace lo mejor posible para llevar a su hijo a su religión, ¿por qué nosotros que tenemos la verdad, o por qué las madres que tienen la verdad no llevan a su hijo a la verdad, no llevan a su hijo a la iglesia? Muchas veces nuestros hijos, la forma en que ven la iglesia es la forma en la que nosotros les presentamos esa forma. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros le damos importancia a la palabra de Dios, si nosotros le damos el respeto al templo de Dios, nuestros hijos lo van a hacer. Pero si no les ponemos el ejemplo, no lo van a hacer. Y mi intención con esta predicación no es regañarlas, pero sí hablarles un poquito acerca de esto. Porque hoy celebramos el Día de las Madres, reconociendo que Dios ha puesto en ellas una gran responsabilidad espiritual junto a los padres. Ejemplo de este es Timoteo. Pensaba, ¿qué ejemplo de una madre y de una abuela que llevaron a su hijo a una fe sincera y a su nieto a una fe sincera? Y el Señor me traía a la memoria Timoteo. Pensaba como Pablo le había escrito y vemos este versículo con el que comenzamos. Porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Hoy vamos a ver acerca de esto, de qué manera impactó su abuela y su mamá a Timoteo. Timoteo fue un pastor, fue un líder, un colaborador del apóstol Pablo. Pero antes de servir en iglesia, fue formado en su hogar por una mamá y por una abuela que vivieron una fe sincera. Dios nos muestra a través de su palabra que Dios usa de una manera poderosa la fe de una madre y la fe de una abuela, y que eso puede cambiar el rumbo espiritual de un hijo. Y eso me lleva a de qué manera impactó su abuela y su mamá a Timoteo. Ponía una imagen, no sé si así era Timoteo, pero yo me imagino que así era. ¿De qué manera impactó la fe de su mamá y su abuela en Timoteo? En 2 de Timoteo 1:5 dice que fue un hombre de fe sincera. En 2 de Timoteo 1:5 y 2 de Timoteo 3:15 dice que fue enseñado por la madre desde la niñez. De buen testimonio, joven pero buen ejemplo, fiel servidor, formado en la palabra de Dios. Y me llama mucho la atención eso, porque
Muchas veces no conocemos el impacto que podemos tener como madres en nuestros hijos. Muchas veces no conocemos el impacto que podemos tener como abuela en nuestros nietos. Y el Señor ponía en mi corazón hablar acerca de 5 principios, 5 cosas en la palabra de Dios para ayudar a una madre a ser una madre que influye en su fe, en sus hijos y nietos. Y la primera es: una madre influye cuando vive una fe sincera. Y dice Proverbios 22:6: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Qué trata de decir este pasaje? La fe sembrada en la niñez deja una dirección permanente, aunque el hijo se desvíe por un tiempo. La semilla permanece en su corazón. Cada vez que tú muestras tu fe a tu hijo, lo impactas. Así que, madre, vive una fe con sinceridad en casa. Ora delante de tus hijos, ora con tus hijos, habla con tus hijos de Dios en lo cotidiano. Enséñales con tu ejemplo, y que Dios está presente en cada área de tu vida. El mensaje de esta mañana va a ser muy corto, son 5 principios muy prácticos, pero sé que serán de bendición a cada uno de ustedes como mamás, pero también a cada uno de ustedes como papá. Pensando en esto, pensando en una fe sincera, me viene a la mente en un tiempo en el cual mi papá no tenía trabajo, y ese día yo tenía muchas ganas de una pizza. Mi mamá me dice: ora al Señor, y si Dios quiere, te va a dar esa pizza. Y fue bien interesante que mi mamá me dijera eso. Oré al Señor, porque mi mamá me lo dijo. Yo creí completamente lo que mi mamá me dijo. Y yo no estoy para contarles, pero llegando mi papá del trabajo, mi papá no tenía trabajo, venía de la iglesia. Llegando de la iglesia me dice: oye, mira, un hermano nos regaló una pizza. Cosas que piensa uno que no van a impactan. Después pensaba en el hecho de, yo oraba por una guitarra, y mamá me dijo: ora al Señor, y si es su voluntad, Él te la va a dar. Y después del culto ese domingo, el Señor suplió una guitarra. Una tras otra cosa en las cuales yo pude ver en mi madre una fe sincera, una fe que me llevó a tener fe y que retaba a mi fe a tener más fe. Así que, madre, vive una fe sincera en tu casa. Hay otro principio que también nos habla la palabra de Dios, y es: una madre influye enseñando la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:15 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Timoteo conocía la palabra desde niño porque alguien se la había enseñado. La palabra guía a tu hijo hacia la salvación y les da sabiduría para saber cómo vivir su vida. Y esto lo pensaba en el hecho de que como madres queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿sí o no? ¿Queremos que a nuestros hijos les vaya bien? ¿Queremos que nuestros hijos no sufran lo que nosotros hemos sufrido? Instruyámoslos en la palabra de Dios, guiémoslos a través de la palabra de Dios. Pero también dice Deuteronomio 6, del 6 al 7: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las enseñarás diligentemente a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Es interesante este pasaje porque dice
cuando te sientes, cuando te acuestes, cuando camines. Entonces, ¿qué nos deja pensar este pasaje? ¿Hay algún momento en el cual no se habla la palabra de Dios? Todo momento, ¿verdad? Antes de dormir, al despertar, al caminar. Que cada palabra que salga de tu boca sea una palabra de bendición. Que cada palabra que salga de tu boca sea una palabra que a tu hijo lo lleve más a Cristo. Y te animo a pensar, antes de decir algo, ¿esto que voy a decir va a ser de ejemplo para mi hijo? ¿Esto que voy a decir va a impactar la vida de mi hijo? Y eso me lleva a comprender esto, hermanos. Dios no limita la enseñanza de la fe a un lugar o un momento. No solamente su hijo aprende aquí cuando lo trae. No solamente su hijo aprende cuando lo lleva a sus clases. También aprende viéndolo a usted día con día. También aprende viéndolo en su casa, viéndolo en su familia. No necesita ser solamente un momento especial. Él manda que su palabra forme parte de nuestra vida cotidiana desde el hogar, desde las conversaciones diarias, desde la rutina en la familia. Padres y madres, integremos la palabra de Dios en nuestro diario vivir con nuestros hijos y aprovechemos los momentos sencillos en casa, el caminar antes de dormir, al comenzar el día, para hablar de Dios, para orar juntos, para aplicar la palabra de Dios a situaciones reales en nuestra vida. Así la fe deja de ser solo un conocimiento y se convierte en una forma de vivir. Y eso nos lleva al tercer punto. Una madre influye con su ejemplo diario. Proverbios 31, 26 al 27 dice: abre su boca con sabiduría y hay enseñanza de bondad en su lengua. Ella vigila la marcha de su casa y no come pan de ociosidad. La conducta, tus palabras, tu actitud, tus valores enseñan a tus hijos. Tu carácter enseña a tus hijos. Y eso nos lleva también a Mateo 5:16. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Que cada cosa que tú hagas, madre, que cada cosa que tú hagas, padre, tus hijos puedan glorificar a Dios. Cuando la fe sincera se vive con coherencia, los hijos aprenden a glorificar a Dios al ver el ejemplo. Si nosotros le preguntáramos a los hijos: oye, tu mamá es la misma persona cuando va a la iglesia el domingo que cuando está en la casa con tu papá, ¿qué contestaría? No, nada más a las mujeres les toca. ¿Qué pasaría si le preguntamos a nuestros hijos: tu papá es el mismo, sonriente y feliz, gozoso de abrazar a todos el domingo, también en la casa? ¿Es el mismo? ¿Qué dirían? ¿Qué contestaría el hijo? Interesante, ¿no? Madre, tus hijos observan cómo enfrentas las dificultades, cómo hablas en medio de las pruebas y cómo buscas a Dios en cada situación. Tu ejemplo enseña más que tus palabras. Muestra tu fe en Dios cada día de tu vida. Y eso nos lleva al siguiente punto. Una madre influye con oración y perseverancia. Primera de Samuel 1:27 dice: por este niño oraba y el Señor me ha concedido la petición que le hice. Santiago 5:16: la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Ana nos enseña que una madre debe orar
por sus hijos. Y en este caso Ana estaba orando porque ella no podía tener hijos. Estaba clamando al Señor por hijos. Y el Señor contestó su oración. Pero lo que a mí me llamaba la atención es que después de que ella ora por este hijo, ella entrega a este hijo al Señor. Y era una promesa que ella le hacía: dame un hijo para dártelo. Y es lo que hace. Santiago 1:16 nos dice: la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Así que, hermanos y hermanas, la oración de una madre tiene poder y actúa aun cuando no se ve inmediatamente. Pensaba en este ejemplo acerca de la oración. Y pensando en esta predicación acerca del Día de las Madres, no podía evitar pensar en mi mamá. Ella no lo sabe, pero muchas veces, antes de yo ir a drogarme, antes de yo ir a hacer algo que no le agradaba a Dios, muchas veces yo la vi de rodillas. Créame, muchas veces me detuvo a hacerlo. Y muchas veces el Señor traía a mi mente eso y no me dejaba hacer algo a gusto. Cuando tú oras por tus hijos, tiene un impacto. Probablemente en ese tiempo parecía que no había una respuesta a sus oraciones, pero hoy está aquí esa respuesta a esas oraciones. Puedo ver el poder de Dios, puedo ver su obra y puedo decir: mi madre, en lo poco o mucho que sabía, buscaba llevarme al Señor. Así que, madre, no menosprecies lo que tú puedes hacer por tus hijos. No menosprecies esas oraciones que haces muchas veces en desesperación, porque piensas que no puedes hacer algo. Ora, confía en el Señor y el Señor se va a encargar. Muchas veces cuando no sabes qué hacer, ora. Cuando no sabes de qué manera hacer algo, ora por tus hijos. Tu oración vale mucho y el Señor la escucha. Y muchas veces yo sé que esas oraciones de mi madre me guardaron de muchos peligros. Veces que estuve a nada de ya no tener vida y que el Señor me guardó, porque yo sé que mi madre oraba por mí. Probablemente ella no sabía lo que yo estaba haciendo, y yo sé que estoy seguro de que ella no sabía, porque ella se vino a enterar de muchas cosas que yo llegué a hacer hasta cuando yo estaba en el seminario. Pero yo sé que ella estuvo orando por mí y que ella me confrontó con la palabra cuando tenía que hacerlo. Me habló con la palabra cuando yo fallaba. Me decía: primero, antes de fallarme a mí, le estás fallando a Dios. La palabra de Dios dice esto. Recuerdo una vez que me peleé. Estaba internado por ser luchador en los deportes, y esa vez me peleé y me expulsaron por una semana más o menos. Y lo primero que yo pensé es, llegando a mi casa, se va a deshacer el cinto. Dije: me van a faltar manos de lo que me van a hacer. Lo que me llamó la atención es que lo primero que mi madre hizo fue, me dijo: siéntate. Sacó la Biblia y me llevó a comprender que antes de fallarle a ella, o que de antes de lastimar al otro chico, le estaba fallando a Dios. Créame que me pesó más eso. Créame que me pudo el hecho de pensar: le estoy fallando a Dios. Fue algo difícil, pero me llamó la atención esto, porque quien compartió el evangelio a mi vida fue mi madre. Quien me compartió el evangelio fue ella. Ella no sabía lo que yo estaba haciendo, ella no sabía lo que yo estaba viviendo. Y recuerdo que en un momento me dice: estás a punto de ir a un lugar, a un viaje para ir a pelear, para ir a una competencia. ¿Qué pasa si ese avión se cae? ¿A dónde vas? Y eso me hizo preguntarme muchas cosas y no saber a dónde iba. Pero ese día ella me dijo: quiero compartirte el evangelio. Me empezó a compartir el evangelio. Yo creía que era salvo. Ya habíamos pasado un tiempo en iglesia, no sé si llevábamos 3 o 4 años ya en iglesia, y yo creía que era salvo, pero realmente no lo era. Yo seguía teniendo ese miedo hasta que ese día mi madre me compartió el evangelio, y desde ese día tuve la seguridad de que soy salvo.
y de que el Señor dio su vida por mí. Pero fue a raíz de qué? De que esa madre no se cansó de orar, no se cansó de intervenir muchas veces y no dejarme ir a lugares. Y muchas veces yo le mentí diciéndole que estaba en un lugar y estaba en otro. Pero ella de una u otra forma lo sabía, me conocía, aún en mi forma de caminar, mi forma de hablar, y a final de cuentas terminaba confesándole cosas. Pero a lo que me llevaba esta predicación es al hecho de decir: madres, no menospreciemos lo que hacemos con nuestros hijos. No menospreciemos el alcance que tiene nuestra fe para con nuestros hijos. El Señor tiene poder y puede obrar. Confiemos, oremos, llevémonos a la palabra a cada uno de ellos. Madre, ora por la salvación y por el carácter de tus hijos. No te canses de orar, de interceder por ellos, porque Dios los guíe y los detenga de hacer algo que a Él no le agrada. Ora por ellos. Y eso nos lleva al quinto punto y último. Una madre deja una herencia espiritual. Dice Salmos 127:3: los hijos son un regalo del Señor, fruto del vientre es una recompensa. Los hijos, primero que nada nos está diciendo este pasaje, los hijos no son de nuestra propiedad. Son un regalo de Dios. Porque Dios nos ha confiado en nosotros como madres. Lo ha puesto en nuestro vientre, lo ha puesto en nuestras manos. Es una responsabilidad. Y los hijos son un regalo que el Señor nos da. Si tú eres madre, has sido bendecida con un regalo. Y si aún no lo eres, tal cual Ana lo hizo, puedes orar por un hijo. Con esa fe que ella tuvo de que Dios le iba a dar un hijo. Pensaba en Ana y pensaban que ella estaba borracha cuando estaba orando. Pero ella estaba orando con un corazón derramado delante del Señor. Así que si en tus planes está tener un hijo y aún no lo tienes, estás batallando, ora con fe. Si es la voluntad del Señor, así va a ser. Ten la certeza de que Dios puede obrar. Pero también quiero tomar este versículo para hablar hoy y detenerme un momento con mucho respeto y sinceridad, para hablar a las madres que han perdido un hijo. La Biblia dice que los hijos son un regalo del Señor. Y cuando un regalo se va antes de lo que esperamos, el corazón nos duele de una manera que no se puede explicar con palabras. Hay silencios que solo una madre entiende. Hay recuerdos que solo viven en su alma. Hay fechas que pesan. Pero escucha esto con el corazón abierto. El tiempo que tuviste a tu hijo no fue poco. Tenía un propósito. Tu maternidad no fue en vano. Tu amor no se perdió. Dios vio cada abrazo, cada cuidado, cada oración y cada lágrima. Y cuando el dolor parece más grande que tus fuerzas, la palabra de Dios también nos dice, Salmos 34:18, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Dios no se acerca, Dios no se aleja de tu corazón roto. Él está cerca. En tu dolor el Señor está cerca. Él entiende el dolor que nadie más puede entender. Él recoge las lágrimas cuando nadie las ve. Madre, tal vez no encuentras fuerzas en ti misma, pero en Dios hay fuerzas para cada día. En Él hay un consuelo verdadero. En Él hay un descanso para tu alma.
El mismo Dios que te dio ese regalo de ser mamá es el mismo Dios que hoy te puede sostener con sus manos firmes y fieles y consolar tu corazón. Pensaba al hacer esta predicación en cada una de esas mamás que han perdido un hijo. Pensaba en esta predicación en cada uno de los hijos que han perdido una madre. Y mi corazón lloraba. Dios me hacía sentir ese dolor. Y les hablo con un corazón bien sincero. Yo no he perdido un hijo, pero me duelo con ustedes. Yo no he perdido una madre, pero me duelo con ustedes. Y sé que Dios, quien proveyó esa madre, que Dios, quien regaló a ese hijo, es ese mismo Dios que va a sostener su corazón. Es ese mismo Dios que la va a consolar y la va a ayudar a vivir el día a día. Juan 1:4 dice: no tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Este era un versículo o algo que estaba diciendo Juan a sus discípulos. El mayor gozo de una madre creyente no es lo material, sino ver a sus hijos encaminados en la verdad. Madre, prioriza lo eterno sobre lo temporal. La mayor herencia que puedes dejar es una fe que vive en Cristo Jesús. Y eso me lleva a pensar, hermanos y hermanas, pensaba en esta frase de Charles Spurgeon: la vida de un niño es mucho más influenciada por lo que ve en su hogar que por lo que oye predicado desde un púlpito. La vida de tu hijo es más impactada de lo que ve en tu casa, de tu fe en casa, que de lo que pueda estar predicándosele acá. ¿Sabes por qué? Porque cuando hablaba a los hombres, me tocó predicar en una reunión de hombres y les compartía de que hay el 70% de hijos jóvenes que se desvían de la palabra de Dios al estar en la juventud. Y la primera y la segunda razón es porque en casa no se vive una fe sincera. Y la segunda es porque si no se vive una fe sincera, los hijos no se apropiaron de esa relación con Dios y no tienen una relación verdadera con Él, porque no es algo que vieron en casa. Así que, hermanos, damos gracias a Dios por cada una de las madres, por el impacto que les permite tener y de la responsabilidad que tienen. Y ustedes pensarán, ¿esta responsabilidad solamente es de las madres? No, esta responsabilidad primordial y principalmente es del hombre. Así que, hombre, si tú estás dejando toda la carga a tu esposa, no estás tomando tu lugar como líder. No estás tomando tu lugar como sacerdote de hogar. Es tu responsabilidad. Tú santificas a tu esposa. Tú ayudas a crecer a tu esposa. Es por responsabilidad tuya. Claro que esta mañana trataba del Día de las Madres y hablaba a cada una de las madres. Y yo sé que muchos pensaron, no nos van a decir nada. Pero es lo que dice la palabra de Dios. Solamente lo que dice la palabra de Dios. Y eso me llevaba a 3 retos en esta tarde. El primero, a las madres. El reto para los jóvenes y el reto para toda la iglesia. El primero, el reto para las madres es: vivan una fe sincera delante de sus hijos. Decidan mostrar su fe de manera intencional en casa. Oren delante de sus hijos. Lean, aunque sea un versículo juntos. Hablen de Dios en una situación diaria. Madre, no busques perfección. Busca sinceridad. Recuerda y recuerden, su ejemplo puede marcar el rumbo espiritual de tus hijos.
Y eso me llevaba también a retar a los jóvenes: honren y valoren la fe que han visto en casa. Jóvenes, reconozcan la influencia espiritual que han recibido. Si su madre les enseñó a orar y a confiar en Dios o a amar la palabra, agradézcanlo, sean agradecidos. Y si no lo han tenido en su casa, rompan con esa cadena y comiencen ustedes con una fe sincera que bendiga a las próximas generaciones. Si fue algo que tú no viste en tu casa, decide que sea algo que tú comiences en tu casa. Por último, para la iglesia, seamos una familia que transmite la fe. Iglesia, apoyemos a las madres y a los padres en su llamado. Oremos por los hogares. Demos buen ejemplo a los niños y jóvenes. Vivamos una fe auténtica dentro y fuera del templo. Que nuestra fe no solo se predique desde el púlpito, sino se viva todos los días. Amén. No me quería bajar de acá sin aprovechar el púlpito para desearle un feliz Día de las Madres a mi mamá. Gracias por cada oración. Gracias por instruirme en la palabra. Gracias. También a mi suegra. Gracias por instruir a mi esposa. Gracias por guiarla. Que Dios les bendiga grandemente. Y su labor trae recompensas. No menosprecien, ahora hablando a ustedes, no menosprecien de qué manera impacta su fe a sus hijos. Pueden cambiar el rumbo de sus hijos. Sigan intercediendo, sigan mostrando esa fe. Y por último, feliz Día de las Madres. Vamos a orar para terminar. Inclinemos nuestros rostros. Señor, venimos delante de tu presencia en esta mañana, Señor, agradecidos por tu palabra. Hoy vimos 5 principios, Señor, para las madres, para los padres, acerca de guiar a nuestros hijos, Señor, a ti. Que ellos, Padre, más que una religión, puedan tener una relación contigo. Permítenos y permite a mis hermanas ser madres tal cual lo fueron Eunice y Loida. Que su fe sincera impacte la vida de sus hijos. Pero de la misma manera, Señor, oro en esta mañana orando por cada uno de esos hijos, Señor. Que puedan agradecer, que puedan ser agradecidos por lo que han visto en su casa, por esa fe sincera que pueden ver en casa, Señor. Que también, si es algo que no están viendo en casa, Padre Santo, que sea algo que puedan comenzar con su familia, Señor. El día que tú les permitas casarse, puedan ser hombres que lleven a su esposa y a sus hijos a ti. Ese es tu deseo, Señor. Tú formaste la familia, Padre Santo, y tú diste como bendición a los hijos, Señor. También oro por aquellas hermanas, Señor, que han estado orando durante mucho tiempo, Señor, porque no pueden tener hijos. Oro por sus vidas, Padre, porque si en tu voluntad está, Señor, que puedan tener ese regalo, Señor. Seas tú obrando, Padre Santo, y aun si tu voluntad es otra, Señor, el que puedan adoptar, Padre Santo, también seas tú, Señor, abriéndole las puertas, ayudándoles, Padre Santo. Gracias porque podemos orar de una forma sincera, bien agradecidos, Señor, porque eres tú, Señor, quien nos escucha. Te damos a ti toda la honra y toda la gloria y te pedimos que tú siempre seas el glorificado y el exaltado. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Gracias, David, por esa palabra y ese ánimo también para todos nosotros. Antes de cerrar nuestro servicio, queremos recoger las ofrendas y queremos decirle que las ofrendas son parte de nuestra adoración a Dios. Cada vez que ofrendamos, estamos adorando a nuestro Dios. Hemos puesto en las entradas y en las paredes unas cajitas donde usted puede tomar un sobre
Cuando entra, lo puede hacer obviamente el otro domingo. Hoy tenemos los sugieres que tienen estos sobres. Si usted quiere ofrendar, poniendo su ofrenda dentro de ese sobre con sus datos, para que la iglesia también después pueda darle información para su declaración de impuestos, está bien, ¿verdad? Pero de todas maneras quiero decirle, no le llamamos limosna porque limosna es algo que nos sobra. Le llamamos ofrenda porque es algo que dedicamos. Cuando pensamos en ofrenda, estamos diciendo, estoy dedicando esto a Dios, estoy invirtiendo esto para la gloria de Dios, para el uso del reino de Dios aquí en la tierra. Así que la ofrenda es un acto de adoración que tenemos a Dios. La palabra de Dios dice estas palabras: cada uno dé como propuso en su corazón. Es decir, eso es algo planeado, eso es algo pensado. Dice, no con tristeza ni por necesidad. No estoy dando a Dios porque ¿qué? Me voy a quedar sin nada. No, estoy dando a Dios porque Él ha dado mucho a mi vida, a mi familia, ha provisto para mí. Porque Dios ama al dador alegre. Así que vamos a recoger las ofrendas. Voy a orar por ellas. Señor, bendice las ofrendas que sean levantadas hoy, pues, Señor, delante de tu trono como una muestra de nuestra gratitud por tanta bondad hacia nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, sugieres, pasen por favor a recogerla. Queremos cerrar este tiempo con una canción de bendición. Así que al cantarla es una bendición, la bendición de Dios para nuestra vida, nuestra familia, nuestros hogares. Así que les invito a ponerse de pie y cerremos este tiempo juntos.
despedida a la iglesia dando una pequeña oración. Amado Padre Celestial, muchas gracias por las familias representadas aquí, Señor. Muchas gracias por cada mamá, por cada cabeza de hogar, Señor. Que si no fueran porque nos criaron desde la cuna, Señor, no estuviéramos hoy aquí en tu presencia, Señor, sintiéndote en nuestros corazones, Padre. Bendícenos a cada uno de nosotros, Señor, que pongamos en práctica